Muy bienvenidos una vez más a este programa de conversación sobre la mesa. Queremos saludar a todos quienes nos están viendo a través de las pantallas de Espiritual Televisión en toda la quinta región. Sean todos muy bienvenidos. También a través de las redes sociales nos pueden ver en distintos lugares del mundo. ¿Sabían esto? No sabía. Así es, así es. Estamos ya en nuestro penúltimo programa. Hemos hablado de economía, de finanzas, hemos hablado del rol de la mujer, hemos estado tratando temas de política. Ha sido muy nutrido esta conversación. Estamos muy contentos del aporte que cada uno de ustedes está haciendo para muchas personas que a través de sus correos nos han comunicado lo grato que ha sido para ellos, lo constructivo que ha sido ser parte de este programa. Bien, vamos a comenzar entonces. Tenemos para hoy una continuación del programa anterior. Hemos estado hablando de educación, pero hoy vamos a ampliar nuestro programa y nuestra conversación. Y el tema de hoy lo vamos a centrar en cuanto a lo que es el rol del educador. ¿O cuál debe ser el rol de quien educa? Margarita, no sé si quieres comenzar tú como educadora por excelencia. Queremos que tú nos puedas comenzar la conversación. Claro que sí. Antes de hablar del rol del educador o del maestro, que la palabra que se ha usado más siempre es maestro. Exacto. Después se cambió a educadora, profesor. Y la palabra maestro me gusta muchísimo porque por definición la palabra maestro significa 3 veces sabio. Maestro es 3 veces sabio. Sabio en ser, sabio en saber y sabio en hacer. Y aquí entran los roles roles del educador o maestro. El maestro, que es sabio en ser, sabe ser ejemplo. Mira, tú puedes hacer una muy excelente clase o como madre puedes dar un excelente consejo a tus hijos, pero si el hijo no ve que tú estás haciendo lo que enseñas, no sirve la teoría que le has dado, ¿no es cierto? Decimos, diga la verdad, entonces tengo que hablar verdad. Eso es maestro en el ser, saber ser lo que digo al otro que aprenda, ¿no es cierto? Por otro lado, el maestro en saber, estos conocimientos, generalmente una persona dice, es tan sabia, ¿no es cierto? Se dice, es tan sabio. Fíjate que la sabiduría es temer a Dios y saber hacer su voluntad. Y naturalmente que el buen maestro enseña a hacer lo bueno. Y lo bueno es la búsqueda de la excelencia. Siempre recuerdo a mi padre en este caso, cuando él me preguntó qué era el enemigo de lo bueno. Y yo en mi edad de niño le dije, lo malo. Claro. No, me dijo. Lo enemigo de lo bueno es lo óptimo. Lo óptimo. El buen maestro, el buen educador enseña lo óptimo. Por eso la educación se va haciendo a veces mediocre, porque el maestro en sí mismo se conforma con poco. ¿Comprendes? Y por otro lado, el saber hacer, que es la trilogía del maestro, saber hacer, también significa aplicar correctamente lo que se enseña. Aplicar lo aprendido. Nosotros sabemos que toda teoría se muere por falta de práctica. Un buen maestro enseña a hacer de lo que se enseña la teoría, llevarla realmente a la práctica. Entonces, ¿cuál es el rol del educador? Claro, y la pregunta es bastante más difícil de responder entonces. Está de alguna manera ya respondida. El rol del educador es saber ser, saber y saber hacer. ¿Comprendes? Pero ¿no ves ahí que hay un conflicto en cuanto a lo que es la forma de educar hoy en día? Porque en el fondo más se está enseñando, o se enseña tradicionalmente a repetir una lección dada, que no pasa mucho por el ser, bueno, o por el hacer. hacer. Lo que pasa es que hoy aprender, enseñar o educar es impartir conocimiento. Claro. Pero eso es de una perspectiva humanista. Claro. Desde una perspectiva bíblica, el maestro modela. Es interesante que Jesús, que era llamado maestro, como dijimos en otro programa, es interesante que él tenía autoridad porque hacía y luego enseñaba. Y porque enseñaba como quien tiene autoridad, es decir, practicaba lo que enseñaba antes de enseñarlo. Imagínense un profesor, un maestro, que es ejemplo de es modelo de vida. Claro. Eso es lo que imparte. Un profesor, un maestro, no imparte conocimiento, imparte la vida. En el año 1936 hubo un debate en Estados Unidos entre John Dewey, que influyó mucho en la educación moderna, y Robert Hutchins acerca de para qué era la educación.
Ajá. Uno decía, John Dewey, que era entregarle al alumno herramientas para su vida laboral. Claro. El otro decía que era para enseñarle a vivir. El predicamento de John Dewey, que era para conseguir trabajo, la educación, fue el que predominó. Y en un sentido es el que tenemos hoy en día. Exacto. Se prepara a los jóvenes para que den el examen, Claro. para que puedan entrar a la universidad, para que puedan tener un trabajo, para que puedan ganar bien, para que puedan sostener a su familia. Todo tiene un concepto utilitarista. Claro, claro. El asunto es que educar es mucho más que impartir conocimiento, es impartir la vida. ¿Cuál vida? Bueno, decimos que los maestros tienen una autoridad. Exacto. Autoridad viene de la palabra autor, que significa reflejar el carácter y las obras del autor. Así es. Un profesor tiene autoridad cuando refleja el carácter y las obras del autor, si no, no tiene autoridad. Como hablábamos en el programa anterior de este autor que es desde el cual emana el currículum. Claro, Sería él entonces- es el camino. Claro. Y fíjate, yo suelo hacer esta pregunta a la gente que asiste a mis conferencias. Le hago la siguiente pregunta. Recuerde uno de sus mejores profesores. ¿Quién fue su mejor profesor, su mejor maestro? Y de pronto alguien me dice, bueno, el mejor profesor es una persona que influyó mucho en mí porque era tan generoso o se preocupaba tanto de mi vida. Nunca me dicen, ¿sabes? Lo que pasa es que me acuerdo cuando me enseñó las ecuaciones. Jamás me dicen eso. Es decir, siempre lo que destaca es la vida del profesor. Cada uno de nosotros recuerda a ese profesor, no por lo que enseñó, sino por lo que nos impartió. El amor, la dedicación, su honestidad, su responsabilidad, algo de su vida. Educar es esto, impartir la vida. Ahora una preguntita ahí. ¿Se enseña esto en las universidades? Eso mismo iba a preguntar, Sí. eso mismo estaba pensando. Bueno, Ricardo, pregúntamelo. Sí, y que, bueno, para ambos en la pregunta, porque hoy en día estamos viendo que hay una gran crisis en cuanto a la educación en general, Sí. ¿verdad? Hay cambios, se está buscando mejoras, que haya calidad de educación. Los profesores que marcan la vida de los niños son aquellos que te dieron algo como persona. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con la formación universitaria para los profesores? Porque hemos visto nuevas generaciones de profesores que no sé si vienen con esta inspiración. No, porque al partir de un concepto humanista de educación, Claro, que no incluye el espíritu, que no incluye el carácter, ¿por qué un profesor va a enseñar carácter a sus alumnos Claro. si él mismo no lo fomenta? Fíjate que Ahí está. sí, estamos viviendo en ese sentido una verdadera crisis, y una crisis que está basada en una contradicción. La contradicción está en que queremos una educación de calidad y se quiere formar personas. claro. Sin embargo, toda la preparación de los futuros docentes está basada en logro de competencias académicas. Y tenemos estos mecanismos hoy día de evaluación Claro. que hacen que los colegios en general corran detrás de un puntaje y no en la búsqueda de hacer mejores personas. Claro. Y ese es el gran vacío que hoy día la educación tiene. ¿Cómo formamos mejores personas? Hay, pero tremendos esfuerzos personales de profesores extraordinarios en su sala de clase. Pero el profesor que está haciendo un buen trabajo sabe positivamente que ese buen trabajo no va a salir reflejado en las cifras. Claro. No está No en las cifras, necesariamente. no está en lo numérico. Claro. Y eso aflige al buen educador, porque se está esforzando por formar una persona, por modelar el temperamento de un niño, por formar el carácter de un grupo de jóvenes, por llegar a corregir, ¿verdad?, ciertas actitudes, ¿verdad? Pero ¿a dónde se nota Claro. que esa educación fue entregada? No se le pone un 7 No se a pone las nota. virtudes. No, pues, Claro. no, pues no No se se pone. valora. Ni tampoco, por lo tanto, se reconoce el trabajo del profesor en esa área, Exacto. que muchas veces es el más importante, porque una persona puede no tener un conocimiento, pero si esa persona supera, por ejemplo, su inferioridad, o su temor de rechazo, Claro. o su timidez, o la herida que tiene dentro, Claro. se le potencian todas las habilidades para aprender. Hoy hay una línea de pensamiento, de enseñar a los niños a pensar, a crear cosas así, Exacto. pero todavía no tocan la esencia, Claro. que es el espíritu de la persona, el carácter de la persona. Nosotros podemos hacer algo diferente, Ujú. es decir, en la educación aquí en Chile, hacer que los niños no solamente tengan una cantidad de conocimiento, sino mucho más que eso.
su vida sea afectada. Pero para eso tiene que ser afectada la vida del profesor. Así. Porque el profesor va a transmitir lo que él es, ¿no? Exactamente. Pero estamos mirando al profesor, ¿pero es él el único que tiene un rol educativo? Naturalmente que no. La verdad es que los agentes educativos son muchos, son múltiples. Todos nos podemos transformar en agentes educativos y no educativos. Yo tengo una máxima que me gusta, que dice, el mundo deforma. Ajá. En realidad, el mundo general deforma a la persona que está creciendo, porque lo tironea de un lado y de otro, ¿verdad? En eso, en el mundo podríamos pensar en la televisión, Claro. que resulta hoy altamente deformante, ¿no es cierto? Están las competencias de esta sociedad de consumo. Hay que lograr elementos, hay que lograr cosas, hay que triunfar, hay que ser exitista, ¿verdad? Eso es deformante, el mundo deforma. La educación forma, la educación intenta formar en el ser humano algunos conocimientos que le puedan ser útiles para después en la vida práctica poder desempeñarse con una profesión, actividad u oficio. Exacto, ¿No es cierto? Pero exacto. unívocamente estamos que todos prácticamente con las puertas de la universidad como el único destino. Claro, claro. ¿Ya? La educación forma, trata de formar hacia allá. Pero solo Cristo transforma. Y desde el mundo que deformó a la educación que trató de formar a Cristo que transforma, el ser humano realmente necesita desde lo educativo una transformación. ¿Podría Nace. repetir esas tres Sí. máximas así? Pero ¿me dan dichas? un minuto antes que las repita? Bueno. Queremos saludar nuevamente a nuestros amigos y amigas que nos ven a través de las pantallas de Espiritual Televisión. Ha sido un gusto compartir con ustedes ya esta temporada que prácticamente estamos terminando. Nos queda un programa más para cerrar esta temporada, pero queremos extenderles un abrazo desde acá. No dejen de escribirnos, mantendremos nuestro correo, nuestra página de Facebook, para así mantener el contacto con ustedes y seguir preparando una siguiente temporada. Sí, Margarita, repítenos la frase. La frase que a mí me gusta mucho es, el mundo deforma, la educación forma, pero solo Cristo transforma. Muy linda frase. Por lo tanto, la educación verdadera, la educación de calidad, requiere de la presencia de Dios en medio de las aulas. Ahí debe estar también Dios, porque solamente Dios puede producir. Lo que hablaba antes Ricardo cuando decía, bueno, con un niño que llega herido, Exacto. ¿quién puede ayudar al alma y al espíritu de un niño? Así es. Solo Cristo puede llegar a esas profundidades. Yo quería solamente decir, contestando a tu pregunta, los otros medios de educación. Exacto. Me interesó mucho lo que dice Margarita sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, la televisión está diseñada para entretener, ¿cierto? Claro. Informar y educar. Entretiene mucho, informa poco, educa nada. Es decir, Claro. Realmente Bueno, mal pero educa. estamos haciendo un esfuerzo ahora a través de Espiritual Televisión. Pero este es educar. todavía como una gota en el océano. Así es. Tenemos que reconocer eso. La mayoría de la televisión, yo he hablado con artistas, con productores, que están muy desilusionados de lo que ellos mismos hacen. Es Claro. lo único que les produce dinero, por eso lo hacen, pero ellos mismos están desilusionados porque se dan cuenta que están transmitiendo antivalores. Claro. ¿No es cierto? Alguien dijo que nuestros niños son educados realmente por Hollywood. Bueno, no sé cuánto es de verdad, pero tiene bastante de verdad, Sí, ¿no es cierto? hay algo. Entonces, los medios de comunicación son un elemento que, de alguna manera, sin entrar a la censura, hay que regularlo porque tiene una tremenda influencia sobre nuestros niños. Obviamente las redes sociales ya es entrar a hablar de eso sería muy largo, pero es otro elemento también importante, ¿no? Así es. Estaba pensando en lo que Margarita nos decía de volver a Cristo al centro para lograr una educación de calidad. Pero hemos escuchado por ahí hablar de buscar una educación laica, en este afán de separar el rol de la Iglesia, el rol del Estado. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo podríamos llegar a tener una sociedad que forme, ya que todos somos de alguna manera agentes educativos, pero sí, por otra parte se está hablando de una educación laica? Y aquí se produce un conflicto. Lo que pasa es que educación laica comienza especialmente a hablarse de eso a fines del siglo XIX, cuando hubo ese debate entre liberales y conservadores. En ese tiempo la educación estaba bajo una institución que se llamaba Iglesia Católica. Entonces los liberales querían sacar a la educación de esa institución. Claro. ¿Ya? No solamente la educación, sino el registro civil, los cementerios, en fin. El asunto concreto es esto. Una cosa es llamar laico
en el sentido de que una institución Estado esté separada de otra institución que es Iglesia. Claro. En este caso, la educación de lo que es la Iglesia. Otra cosa es sacar todos los elementos de fe de la educación. Esto es llevar, digamos, es muy extrema esta interpretación de laicidad. Porque cuando nosotros no tenemos a Dios en la educación, como nos decía Gabriela Mistral, que siempre aconsejaba volver a Cristo a las aulas, entonces caemos en otro tipo de cosmovisión, que es totalmente humanista, atea, sin ningún tipo de conexión con Dios. Fíjese cómo afecta esto inclusive en nuestro idioma. Nosotros hablamos de naturaleza. Claro. Naturaleza significa algo que se forma por causas naturales. Claro. Y para eso designamos las flores, ¿no es cierto? Digamos los lobos de mar, qué sé yo, las montañas, y todo lo enmarcamos en lo que se llama naturaleza. Este solo elemento, este solo vocablo, nos está hablando de una cosmovisión definida. Las cosas surgieron por causas naturales, por eso le llamamos naturaleza. Claro. Mi reflexión es, no deberíamos llamarle creación, porque naturaleza significa que se formó de la nada y vaya a saber cómo. Espontáneamente. En cambio, creación significa que hay un creador. Cuando alguien le llama naturaleza, está diciendo, esta es la cosmovisión que vamos a tener en educación, naturalista. Es una educación sin Dios, donde no hay un creador. Eso significa que no hay educación neutra. Es decir, la tan mentada neutralidad no se trata de quitar a Dios o a la religión, se trata de que haya varias cosmovisiones, líneas de pensamiento y reconocer que existen estas detrás de toda educación. Por eso no estoy de acuerdo mucho con este asunto de la escuela laica, significa eliminar totalmente a Dios. Claro, claro. Margarita, cuéntanos un poco de tu experiencia como educadora. Tú has trabajado en muchos proyectos cristianos de educación. ¿Cuál ha sido tu visión ya desde la práctica? De la vivencia de proyectos cristianos. No quiero que me hables de cada uno, los resultados, porque son a muy largo plazo, pero se da esto que parece a veces como una utopía, llevar adelante, ¿es posible? Mira, primero que todo, el formar un colegio cristiano. Pero puede ser también alguna otra institución educativa cristiana, jardines infantiles, universidades, pero etc. Podríamos generalizar un poco hablando de instituciones cristianas. Exacto. Y aquí está el problema de la Iglesia, que la Iglesia no quiere hablar de filosofía. Sí. Cuando uno entiende de que Cristo tiene una filosofía de vida, y su filosofía de vida era el hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y cumplir un plan específico, y tenía una convicción acerca de qué es lo que era el hombre, de qué es lo que era la sociedad, de qué es lo que eran las leyes, de qué es lo que era la política, de qué es lo que era el gobierno, etc. Cristo tenía una filosofía de vida y sabía quién era, cuánto valía y para dónde iba. Es toda una filosofía, un constructo filosófico, pero de Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo y su filosofía, no tengo más que pensar que esa filosofía es extremadamente buena. Y cuando se trata de aplicar a educación y se hace un proyecto con un marco filosófico bíblico, no un proyecto teológico, no es eso, es un proyecto filosófico. ¿Cuál es mi concepto de hombre? ¿Cuál es mi concepto de sociedad a partir del conocimiento bíblico? ¿Y cuáles son los fines educativos de este colegio? ¿Y cuál es el marco axiológico de este colegio? ¿Cuáles son los valores que este colegio va a promover? Y empezamos a hacer una selección porque obviamente, y en esto un paréntesis a mis hermanos de iglesia, generalmente todo lo reducimos a decir es que en la Biblia dice. Sí, pero es que la Biblia habla de tapa a tapa. Son 1000 y tantas páginas donde yo tengo que seleccionar para este marco filosófico, para esta gente de este lugar, con estas necesidades y con estas expectativas, este marco filosófico. Vamos a pensar la educación desde esta orientación y le vamos a proponer estos fines y le vamos a promover estos valores, porque nuestro concepto de hombre es porque creemos que tenemos un fundamento exacto. Dios mismo es el fundamento. Cuando este marco filosófico se empieza a encarnar, hay que poner un currículum, entonces que respire una realidad de Dios, ¿verdad? Hay que tener un manual de convivencia que trate con la dignidad del hombre y no un recetario de castigos en caso de, sino que cómo trato, crear proyectos al interior de la institución que vayan dando verdaderas oportunidades para que los alumnos
las alumnas apliquen sus talentos, los descubran, los desarrollen, los potencien, indudablemente que el resultado es este. Yo podría decir mira, el primer derecho que está en el manual de convivencia de este colegio cristiano es el derecho a ser felices. Pero ese derecho, ¿cómo se ejerce si le niego quién es? Claro. ¿Comprendes? Entonces, hemos tenido una muy buena experiencia. Yo no tengo tiempo, ni me gustaría tomarme todo el tiempo del programa, pero la última licenciatura que tuvimos en el colegio, la alumna que hizo el discurso dijo exactamente que había vivido este proyecto. Un colegio donde se sintió amada, se sintieron amados, se sintieron dignos, se sintieron acogidos, supieron quiénes eran, cuánto valían y hacia dónde iban. Eso es extraordinario. Quiero volver sobre lo que dijiste de filosofía de la educación. Porque creo que a los políticos tenemos que aclararle esto. No estamos hablando de religión. Exacto. Ese es el problema, que a veces se confunde, que hablar de una filosofía cristiana de educación significa religión, y allí nos tachan enseguida y dicen, bueno, ustedes nos están hablando de religión cuando nosotros estamos hablando de educación. Pero no, nosotros lo que estamos hablando es de filosofía de educación, desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva bíblica. Si el cristianismo produjo cambios profundos en el pensamiento, ¿por qué no los va a producir en el pensamiento del área de la educación, en el área de la filosofía de la educación? Entonces, no estamos hablando de religión, estamos hablando de cosmovisión, estamos hablando de la línea de pensamiento que se mueve, inspirada en la Biblia, pero no se agota en lo religioso, no termina allí, no apunta siquiera allí, porque la religión puede ser una cuestión de ritos, una cuestión de prácticas, digamos, rutinarias, de algo que se hace los días domingos. Nosotros estamos hablando de filosofía de educación de cada día en la educación, de cada día en la escuela. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la dignidad del ser humano, que es una creación cristiana. Comenzó con los cristianos, todo el concepto de dignidad, el concepto de derechos humanos, el concepto del valor de la persona, el concepto del valor de la vida, de la libertad de expresión, todos estos elementos que son muy propios y que fueron creados a partir de la cosmovisión bíblica, son las que nosotros pedimos que se vuelva a los colegios. Eso es lo que pedimos, concretamente, y no de religión. Vamos a decirle entonces a jóvenes que están preparándose para ser profesores, o a personas que son educadores ya y que tienen una visión cristiana, vamos a decir, o que son creyentes. Yo quiero contestarte a eso reinterpretar, ¿qué deben hacer? Yo creo que estos jóvenes los desafío a ser misioneros en el área de la educación. Es decir, que ahí es su misión. Hay más jóvenes, hay más niños pasando por los colegios que por las iglesias. Así es. Un profesor, alguien que se está preparando para ser profesor, yo no sé si sabe la importancia que esto tiene. Tiene una importancia sobre las vidas. La recompensa que uno tiene de escuchar a un niño 10 años después, quizás Margarita ya algo pudo escuchar, ¿no es cierto? Y decir, yo ahora soy una persona distinta porque fui educada bajo estos principios. Eso es impagable. Eso no hay ninguna tarjeta de crédito, como sale por ahí, que lo pueda comprar, esa felicidad. Entonces, es muy importante esto, que estos jóvenes que se preparan lo hagan no como un mero trabajo. Eso es aburrido. Yo quiero desafiar a ser verdaderos misioneros en la educación, a producir un cambio en la transformación del pensamiento acerca de la educación. Margarita, desde tu experiencia como sostenedora, como educadora, ¿qué consejo le das entonces a los que ya son profesores y que han hecho una forma de educación tradicional y sienten a través de este programa hoy día algo que se les está removiendo? ¿Qué les podemos aconsejar? A ver, le podría dar varios consejos, pero voy a tomar el más breve. Realmente, en la educación, para mí por lo menos fue esta pregunta que me hice delante del Señor. Cuando escuché acerca de la vara que reverdecía, la vara de Aarón, ¿no es cierto? Yo me pregunté, bueno, ¿qué tengo yo en mi mano con lo que pueda servir a Dios? Y Dios me respondió personalmente, tu título, me dijo Dios. Era mi profesión. Mi profesión la puse al servicio de Dios. Y al poner mi profesión al servicio de Dios, realmente puedo decir con convicción absoluta, después de 31 años de servicio en educación, que tuve la bendición
de recibir siempre alumnos con problemas y egresar alumnos sin problemas. Esto es poderoso. De llevar alumnos que me daban los cursos complicados y terminaban siendo niños adaptados, ¿verdad? Niños que les costaba aprender, niños que después querían el colegio. Y así ha seguido sucediendo. Yo a los jóvenes que tienen un llamado hacia la vocación de profesor y que además conocen a Cristo, pongan su profesión en las manos del Señor y van a ver qué es lo que Dios hace con esa profesión. Realmente es extraordinario lo que Dios puede hacer con la vocación de profesor. Eso es lo que podría decir en términos generales. Y en términos más específicos, es que a veces damos seminarios donde compartimos esta visión filosófica, bíblica, de cómo hacer educación. Que estén atentos a nuestras invitaciones, porque lo que hablamos hoy día mínimamente se explaya, pero absolutamente, y deja una idea más acabada de cómo hacer una educación genuinamente cristiana. Así es. Volviendo un poco atrás a los agentes educativos. Nos faltó la familia. La familia. ¿Podemos hablar brevemente de la familia? Sí, yo creo que el principal medio que Dios instituyó para la educación es la familia. Porque los padres, nuestro Dios se llama Padre, Padre Celestial. Los padres tienen esa autoridad que es reflejar el carácter del autor, como dijimos antes, en sus hijos. Así que el primer elemento de educación son los padres. Hay veces yo veo que algunos padres mandan a sus hijos a colegios cristianos como diciendo, y aún a otros colegios también, claro, arréglese, ahí está su problema, edúquenlo, ese es su problema. No es así. Los colegios solamente vamos a poder complementar, vamos a poder ayudar, pero el asunto es que la educación en el hogar es fundamental. Y para los padres vale lo mismo que dijimos con respecto a los profesores. Los padres solamente pueden educar en aquello que viven. Solamente ellos imparten la vida de Dios que tengan. Si no tienen vida, entonces lo único que harán es impartir una cantidad de conocimiento, de conceptos. Es como cuando un padre le dice a sus hijos, no digan malas palabras, y lo insulta, ¿ya? Claro. Entonces no es un modelo. Así Nuevamente tenemos que caer en esto. Los padres son modelo, imparten vida. Eso es educar a sus hijos y de allí puede salir un resultado muy positivo. Fíjate, Amparo, que en ese sentido, respecto de la formación en la familia, creo que se ha sufrido mucho deterioro. Sí. La economía y el progreso económico ha ocupado un primer lugar antes que la formación de los hijos. Y nosotros los vemos, ¿cuántos niños tenemos solitos? Y los padres sí nos entregan a los hijos, pero ¿sabes qué? A veces los padres, incluso que están separados, se delegan la responsabilidad de los hijos y finalmente hoy día se le ha llamado a los hijos de nadie. No se hace cargo la escuela, no se hace cargo el padre, no se hace cargo la madre, se hace cargo una abuela por un tiempo y así los hijos de nadie están siendo educados por todos y nadie a la vez. Entonces, a los padres, nuestro deber de educadores siempre es volver la responsabilidad primaria de educar a los hijos a la familia. Y nosotros somos solamente colaboradores. Eso es nuestro rol, colaborar con una función primaria que ellos tienen. Así es. Bueno, ha sido una grata conversación. Tengo un anuncio que hacer. Digamos nuestro. Hay una escuela justamente de educación de carácter, se llama Escuela de Discipulado y Entrenamiento Misionero, que empieza en este mes de marzo. Así que aquellas personas que están interesadas, entonces les aconsejamos que nos escriban, ahí va a aparecer la dirección a la cual pueden escribir, pero es directorjucumchile@gmail.com y este es un curso muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de nuestras virtudes, de nuestro conocimiento de Dios y también de la relación unos con otros. Así que se los recomendamos. Para más información, entonces pueden hacerlo a esa dirección que aparece en la pantalla. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Margarita, brevemente una frase para despedirnos. Ricardo, también te vamos a pedir una frase para ir cerrando este programa. Mira, quiero reiterar la frase ya dicha. El mundo deforma, la educación forma, solo Cristo transforma. Acérquese a Cristo y Cristo le va a hacer un buen educador. Muchas gracias. Quiero decir otra frase. El principio de la sabiduría es odiar lo que es malo. Que a eso se llama en la Biblia temor de Dios. Así se construye la sabiduría, es el fundamento. Luego podemos agregarle másters, magísters, doctorados, todo lo que queramos. Pero el principio de la sabiduría es la virtud, es el temor a Dios, es odiar lo que está mal. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Margarita, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos y seguirnos a través de las pantallas de Espiritual Televisión. Nos vemos en un próximo y último programa de esta temporada. Un abrazo a cada uno de ustedes, sigan escribiéndonos, nos vemos la próxima semana.